En una escuela primaria típica, digo, cuando las peleas aumentan en el patio, o un cristal se rompe, por tercera vez en el mes, la respuesta suele ser bastante predecible. Claro. Buscar a quién culpar y aplicar el reporte. Exacto. Se busca a quien lanzó la piedra, viene una suspensión y el ciclo vuelve a empezar. Pero a ver, ¿qué pasaría si la solución al acoso escolar o al vandalismo no fuera traer un prefecto más estricto o instalar cámaras? Sino integrar a un criminólogo. Justamente, integrar a un criminólogo en la escuela. Y les damos la bienvenida a quienes nos escuchan a esta nueva inmersión profunda. Hoy vamos a explorar un tema que, ya no podemos ignorar. Así es. El aumento de la violencia, el acoso escolar y el ausentismo en los salones de clase. Y para desmenuzar esto, nos sumergimos en una pila enorme de fuentes. Revisamos artículos sobre criminología escolar, debates en la plataforma Forenses Network y hasta analizamos la Ley Orgánica 8/2021 de España, que busca proteger a la infancia frente a la violencia. Sí, y el consenso general de toda esa investigación es que el sistema de castigos tradicional está fallando. O sea, castigar el síntoma no cura el ecosistema de la escuela. Totalmente. Por eso nuestra misión de hoy es explorar esta solución que suena un poco convencional. Queremos entender cómo la criminología puede prevenir la violencia escolar. Pero sin criminalizar a los niños. Ojo aquí, eso es vital. ¿Y por qué los profesionales necesitan preparación pedagógica para lograrlo? Ok, vamos a desempacar esto. Porque, introducir a un criminólogo en los pasillos de una escuela requiere derribar un estigma enorme, ¿no crees? Completamente. La gente escucha la palabra criminología y de inmediato se imagina una escena de crimen. Una autopsia del comportamiento cuando ya todo está perdido y el daño está hecho. Sí, o te imaginas a alguien poniendo cinta amarilla alrededor del arenero del preescolar. Exacto, esa caricatura policial. Pero a ver, alejándonos de esa imagen, si pensamos en la escuela, podríamos decir que el criminólogo escolar es más como un médico especialista en la salud social de la escuela, donde el paciente es el ambiente. Me encanta esa analogía. Sí, el paciente es la convivencia, no el niño. La disciplina deja de ser forense y se vuelve medicina preventiva. Claro, no están ahí para abrir expedientes penales a niños de 8 años. Escuelas. Muchos docentes dicen, bueno, ¿para qué quiero a un criminólogo si ya tengo a un psicólogo escolar? Sí, justo eso iba a preguntar. Si un alumno tiene problemas, ¿lo mandan al psicólogo o a trabajo social? ¿Qué es lo que ve el criminólogo que, el psicólogo no ve? Mira, no es que el psicólogo pase cosas por alto. Es que tienen lentes distintos. El psicólogo escolar aborda todo el espectro emocional. O sea, ve la ansiedad por los exámenes, problemas familiares, dislexia. Todo el desarrollo cognitivo. Así es. En cambio, el criminólogo escolar, su área es exclusivamente analizar y prevenir el comportamiento. Observan las jerarquías de poder en el recreo, los factores del aula que generan conflictos. Y parece que la gente empieza a notar esta diferencia. Los datos de las fuentes muestran un clamor por esto. De hecho, el 48% de la población en una encuesta dice que el enfoque de un criminólogo debe ser combatir la violencia y discriminación escolar. Es casi la mitad de la gente. Sí, y otro 35% cree que deben dar medidas preventivas a padres y estudiantes. O sea, la sociedad sabe que esto es demasiado complejo para dejárselo solo a profesionales generalistas. Y hay que aclarar algo importante aquí. El término violencia escolar se usa a veces a la ligera. Lo vemos en las noticias como sinónimo de bullying, pero metodológicamente son cosas distintas. A ver, explícame esa diferencia, porque creo que yo mismo las uso como sinónimos todo el tiempo. Es súper común. Mira, el bullying o acoso escolar es muy específico. Requiere 3 ingredientes: intención de hacer daño, repetición en el tiempo y un desequilibrio de poder claro entre la víctima y el agresor. O sea, no es una pelea aislada. Exacto. La violencia escolar, en cambio, es un paraguas gigante. Incluye el bullying, claro, pero también cosas como el vandalismo, romper un pupitre, interrumpir constantemente al maestro o una pelea espontánea por un partido de fútbol. Lo fascinante aquí es que, al tener un paraguas tan amplio, la criminología deja de ser reactiva y se vuelve 100% preventiva. Ese es el núcleo de todo. Se transforma, deja atrás el medir el castigo y se enfoca totalmente en mantener la armonía del espacio. Pero bueno, aquí es donde quiero poner el freno. Porque
La teoría suena fantástica, pero en la práctica me hace ruido. A ver, ¿por qué? Yo como padre de familia, si escucho que un experto en detectar conductas antisociales está analizando a mi hijo de 4 años en preescolar, voy a entrar en pánico. Voy a pensar que van a etiquetar a mi hijo como un futuro criminal. Es el miedo número 1 de los padres, el miedo a la etiqueta. Y es súper válido. ¡Claro! ¿Cómo explicas esto sin que suene a que los niños están en una prisión de máxima seguridad? Pues mira, hay una regla de oro en las fuentes que sostiene toda esta práctica. Una premisa vital. El objetivo de un criminólogo escolar nunca es etiquetar. Es entender el porqué detrás de la conducta para modificarla a tiempo. Un niño que muerde sistemáticamente está rompiendo una norma social. El sistema punitivo diría, es el niño problema, y lo castigaría. El criminólogo escolar dice, esta conducta es un lenguaje. ¿Qué está intentando comunicar y cómo modificamos el entorno para que deje de morder? Y las estrategias que usan para esto parecen juegos infantiles inofensivos. Me llamó muchísimo la atención lo que mencionan las fuentes para preescolar. La dinámica de sentir sí, sentir no. Es brillante, porque a un niño de 5 años no lo vas a interrogar con métodos forenses. El criminólogo diseña dinámicas junto con los maestros. Les enseñan a identificar físicamente sus emociones. Sentir sí cuando están seguros y tranquilos. Ajá, y sentir no cuando sienten esa incomodidad en el estómago, cuando un adulto compañero cruza un límite. Les dan vocabulario para denunciar incomodidades tempranamente sin presiones. Como la otra herramienta que mencionaban, el semáforo emocional. El semáforo cambia todo en el aula. En lugar de interrogar al niño sobre qué hizo mal, le piden que ubique su estado. Rojo, me siento mal y necesito apoyo. Amarillo, me siento raro. Verde, estoy tranquilo. Es un mapa térmico del salón de clases. Y si un niño está siempre en rojo, ahí tienes tu prevención temprana. Sin etiquetar ni criminalizar a nadie. Totalmente. Y esto no es solo para niños pequeños. En secundaria, el caso de una escuela con peleas constantes y en lugar de suspender alumnos, aplicaron mediación. Los círculos restaurativos. Exacto. Y dicen que los conflictos disminuyeron un 70% en solo 2 meses. Un 70%. Es una locura de efectividad. Y funciona porque, cuando suspendes a un adolescente, él se pone a la defensiva. Evade la culpa. Pero en un círculo restaurativo, quitas los pupitres, todos se sientan al mismo nivel. Agresor y víctima cara a cara. Sí. Y el criminólogo no pregunta qué regla rompió, pregunta a quién afectó y cómo lo va a reparar. Genera una empatía forzada al principio, pero que transforma por completo al joven cuando asume su responsabilidad frente a la comunidad. Ahora, quiero jugar al abogado del diablo un segundo. Todo esto suena muy bien dentro de la escuela, pero a veces vemos en las noticias tragedias escolares, tiroteos, violencia extrema, y siempre dicen, ocurrió de la nada, era un chico normal. Sí, el famoso estallido repentino. Exacto. ¿De verdad todo esto viene de la casa o de dinámicas previas o a veces simplemente ocurren incidentes que son 100% impredecibles? La literatura es muy clara en esto. Casi nunca es de la nada. Los incidentes de violencia siempre tienen una fase de incubación. Lo que pasa es que los modelos de crianza se reflejan en el aula y no sabemos leerlos. ¿Cómo se ve eso en la escuela? Digamos, un modelo de crianza específico. Pues imagínate familias autoritarias, donde se usa el maltrato físico o gritos. Ese niño llega al salón buscando recuperar el control que no tiene en casa. Se vuelve el acosador, busca vengarse y someter a otros. Claro, desplaza la agresión hacia alguien más vulnerable. ¿Y qué pasa con las familias permisivas? Las familias sin ningún límite generan niños inadaptados, que no toleran la frustración. Chocan con la estructura de la escuela y reaccionan con disrupción o violencia. Y bueno, el maltrato negligente también genera víctimas silenciosas. Y las señales siempre están ahí. El caso que citan en las fuentes, la tragedia de Carmen de Patagones en Argentina en 2004, ilustra esto perfectamente. Es un caso desolador. Rafael, de 13 años, llevó un arma y disparó contra sus compañeros. Todos decían que no había avisos previos. Pero cuando revisaron el historial, este chico había empezado a cambiar sutilmente. Se volvió más serio, cambió sus gustos musicales, se aisló por completo. Pequeñas banderas rojas. Así es.
Y nadie en la escuela ni en la familia notó estas alertas hasta que fue demasiado tarde. Y ojo, no los culpamos. Los maestros están abrumados enseñando. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque un criminólogo escolar está entrenado precisamente en observación diagnóstica para leer esos cambios en el expediente de vida del alumno. Ven el panorama completo. Conectan los puntos que un profesor de matemáticas o de historia no tiene por qué saber conectar. Pero esto nos lleva a un reto enorme. Porque, queda clarísimo que un criminólogo tradicional no puede solo entrar a una secundaria y empezar a analizar alumnos. Necesita hablar el idioma de los maestros. Necesita muchísima pedagogía, si no va a chocar contra la pared del sistema educativo. Y aquí noté algo en las fuentes que me causó duda. Usan dos términos que suenan casi idénticos: criminología educativa y pedagogía criminológica. O sea, ¿esto es solo un truco de marketing de las universidades o si hay una diferencia real? Es una diferencia operativa fundamental. Mira, la criminología educativa nace de la criminología, pero adopta la metodología de la educación. Es más institucional. O sea, trabajan desde la dirección de la escuela. Con los de seguridad, adaptando la currícula junto con los maestros. Es un enfoque macro. Entiendo. ¿Y la pedagogía criminológica? Esa nace de la pedagogía. Consiste en retomar estrategias de enseñanza para modificar la conducta directamente en el alumno. Es estar ahí, en el aula, interviniendo y observando el día a día. Uno diseña la estrategia y el otro la aplica enseñando. Y hay un dato histórico en las fuentes sobre esto que me voló la cabeza. Hablan de Comenio. ¿Ah, sí? ¿El padre de la pedagogía? Ajá, el que escribió la Didáctica Magna en 1632. Pero el documento menciona unos escritos suyos dirigidos al Vaticano en 1877. Históricamente suena rarísimo. Suena a un error de fechas, pero se refiere a la recuperación y presentación de sus manuscritos pedagógicos a las autoridades eclesiásticas a finales del siglo XIX. Claro, textos póstumos. Y lo increíble es que en esos escritos, él fue uno de los primeros en proponer que la educación de los jóvenes debía estructurarse específicamente para evitar formar delincuentes. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que la idea lleva siglos cocinándose. El criminólogo moderno no impone su ciencia penal, sino que debe fusionarse armónicamente con las ciencias de la educación. Lo cual nos lleva al cierre de este análisis, porque entender esta fusión nos deja clara la necesidad urgente de capacitación especializada. O sea, si alguien nos escucha y quiere entrar a este campo, ¿qué significa todo esto para ellos? Significa que no basta con saber de delitos o derecho penal para trabajar con niños. Por eso plataformas como Forenses Network han impulsado un curso vital sobre pedagogía específicamente para criminólogos. Es que suena obligatorio. Lo es. Es una invitación obligada porque te da las bases para entender las dinámicas de enseñanza y comunitarias. Necesitas conocer el contexto exacto donde vas a trabajar. Si no, corres el riesgo de llegar a estigmatizar y causar más problemas, en lugar de construir ambientes seguros. Totalmente. La pedagogía es la herramienta que hace que la criminología funcione en las aulas. Me parece fascinante. Y bueno, para cerrar nuestra inversión profunda de hoy, me gustaría dejar a nuestra audiencia con un pensamiento provocativo para llevarse a casa. A ver, cuéntame. Paulo Freire decía que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Si la escuela es el primer gran laboratorio social de un niño y logramos introducir expertos que enseñen a resolver conflictos pacíficamente ahí, ¿no estamos en esencia utilizando la criminología para diseñar en el presente una sociedad futura que ya no necesite prisiones? Es una meta ambiciosa, pero es exactamente el propósito de la verdadera prevención. Un cambio de paradigma absoluto. Ha sido una excelente charla. Gracias a quienes nos escuchan y nos vemos en la próxima.